que se pueda presentar con su nombre y su RUT. Bien, muchas gracias. Mi nombre es Jaime Sastraín, mi RUT es 10.123.908 Guayacán. Bueno, hago uso de los 10 minutos que me han sido asignados para referirme al anteproyecto presentado por la Comisión de Expertos en relación al punto específico tocante a la Fiscalía Judicial. Básicamente, el anteproyecto en actual discusión, me refiero específicamente al capítulo 7 sobre el Poder Judicial, que contiene 12 disposiciones. 3 de ellas se refieren explícitamente a la Fiscalía Judicial, organismo inserto dentro del Poder Judicial de Chile y que en la actualidad cumplen una serie de funciones, tanto jurisdiccionales como funciones de carácter administrativo. Yo diría que el primer punto relevante que nos interesa como organismo relevar en el proceso constituyente tiene que ver básicamente con que todos y cada uno de los fiscales judiciales que integran la Fiscalía Judicial, hoy día 36 fiscales, encabezando el servicio de la fiscal de la Excelentísima Corte Suprema, somos esencialmente jueces de profesión. Ningún fiscal judicial ocupa dicho cargo sin haber con anterioridad ocupado el cargo de juez a lo menos 15 o 20 años. De modo tal que los fiscales judiciales son esencialmente jueces de carrera. Lo que hace el anteproyecto básicamente es dividir finalmente las funciones jurisdiccionales de las funciones meramente administrativas y a los fiscales finalmente le asigna roles básicamente de orden administrativo para descongestionar de esa manera el rol de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema. Es necesario recordar que los fiscales judiciales tienen rango de ministro de Corte, de modo tal que los fiscales judiciales tenemos el mismo grado, categoría de un ministro de Corte, y eso es lo que explica que en la actualidad subroguemos permanentemente a los ministros de Corte de Apelaciones y, en el caso de la Fiscalía de la Corte Suprema, a los ministros de la Corte del máximo tribunal, en el caso que ellos no puedan integrar. Entonces ahí hay un punto sensible para la Fiscalía Judicial porque todos los colegas que son fiscales judiciales y que han hecho carrera como jueces a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, si es que finalmente el proyecto se aprueba, dejarán de cumplir funciones jurisdiccionales, y eso es un tema muy sentido, ¿no es cierto?, por los fiscales. De modo tal que sugerimos, que me parecería interesante, en clave norma transitoria, antes de referirme al proyecto en sí, establecer alguna norma transitoria, digo, que pudiese de alguna manera hacerse cargo de esto y darle la posibilidad a aquellos fiscales judiciales que hayan ingresado al sistema antes de entrar en vigencia la Constitución, poder optar al cargo, ¿no es cierto?, de ministro de Corte de Apelaciones. Y esto es un punto bien sencillo, porque no se está planteando una norma de reenvío para poder conseguir un ascenso, porque no hay ascenso. Fiscales judiciales y ministros de Corte de Apelaciones tienen, insisto, el mismo grado, la misma categoría, en palabras simples, el mismo sueldo, ¿no? De modo que la única diferencia que existe entre uno y otro es una diferencia funcional, es decir, el rol que ellos desempeñan. Eso me parece, y ahora entrando derechamente al anteproyecto presentado ante el Consejo Constitucional, que guarda estricta relación con lo establecido en el artículo 162 del proyecto, que establece precisamente que se le entrega a la Fiscalía Judicial un rol específico a cargo de uno de los órganos autónomos que crea el proyecto, y que tiene que ver con la gestión de tramitación y acusación de aquellas conductas que pudiesen tener contenido disciplinario dentro de los miembros del Poder Judicial. Lo que nos parece que una instancia bastante interesante, porque entre otras cosas los fiscales judiciales hoy día estamos realizando esta función naturalmente con el marco que actualmente se encuentra vigente y que tiene que ver básicamente con el Código Orgánico de Tribunales y actas extendidas por la Excelentísima Corte Suprema. El artículo 162 se refiere
específicamente a este punto de dividir la función jurisdiccional que actualmente cumplimos los fiscales con la funcionalidad administrativa, y dice expresamente: los fiscales judiciales no ejercerán en ningún caso funciones jurisdiccionales, por las razones que yo planteaba, en el sentido de que una cuestión particularmente sensible dejar de cumplir funciones jurisdiccionales a quienes llevamos 15 o 20 años realizándola en el hecho hasta el día de hoy. Nos parece que, si bien es una cuestión sentida por nosotros, entendemos que un sistema democrático y que salvaguarde la debida independencia y la investigación de las cuestiones disciplinarias debe establecer criterios de independencia, lo reconocemos. Y desde ese punto entendemos que esa norma es una norma que se ajusta al estándar de suficiencia querido por el anteproyecto. Lo que sí sugerimos es que en esa misma disposición que refiere expresamente a los fiscales judiciales no ejercerán en ningún caso funciones jurisdiccionales, añadir la posibilidad de que el legislador democrático, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución, se haga cargo de otras facultades que puedan hacerse cargo los fiscales judiciales. Y se los digo con conocimiento de causa: los fiscales judiciales hoy día, el 60% de su tiempo es integrar como ministros de corte. Además tienen funciones en lo que es la tramitación de los sumarios disciplinarios, tienen funciones también en la supervigilancia de cárceles, tienen también funciones en materia de control de probidad y corrupción al interior del Poder Judicial. Me refiero a lo que es declaraciones de patrimonio e intereses. Entonces, la verdad, si lo que quiere decir el anteproyecto es que en el futuro los fiscales judiciales solamente se van a limitar a conocer de los procedimientos disciplinarios, honestamente creo que es subestimar bastante la capacidad instalada que tiene la Fiscalía Judicial, porque tiene la capacidad para hacerse cargo de otras cuestiones. Entonces, desde ese punto de vista, y siendo, digamos, amigable con la propuesta del proyecto, yo creo que los fiscales judiciales se podrían encargar también de otras funciones que son administrativas y que son tremendamente importantes para el funcionamiento del sistema judicial, y que hoy día cumplen los ministros de corte en circunstancias que no son funciones jurisdiccionales, ¿no? Por ejemplo, pienso las visitas inspectivas a los tribunales, las visitas inspectivas a las cárceles, notarías, conservadores de bienes raíces, receptores judiciales. Es decir, todo ese trabajo administrativo podría también ser traspasado a los fiscales judiciales, y ahí definitivamente separar el rol jurisdiccional del rol administrativo. Entonces, insisto, sugiero incorporar en el artículo 162, o añadir en el artículo 162, en aquella parte donde se dice: los fiscales judiciales no ejercerán en ningún caso funciones jurisdiccionales, añadir: la ley determinará otras labores administrativas que podrán realizar. ¿Sí? Y de esa manera creo que se resulta cerrar, digamos, el círculo que venimos proponiendo. En algunas cuestiones más específicas y más puntuales, el artículo 156 primero del anteproyecto señala cuáles son los requisitos para ser juez o ministro de Corte de Apelaciones. Sin embargo, no se refiere a los requisitos que deberá reunirse para ser fiscal judicial. Es posible que ello haya sido una simple omisión, pero es necesario explicitarlo. Y eso lo digo porque de la lectura del artículo 154F del anteproyecto no cabe ninguna duda que los fiscales judiciales son parte del Poder Judicial, porque se asimila a los jueces, ministros de Corte de Apelaciones y fiscales judiciales, ¿verdad? 1 minuto y medio. Perfecto. Otra cuestión que resulta particularmente relevante tiene que ver con que el artículo 159 crea un órgano encargado para nombrar ministros, fiscales judiciales y jueces. Sin embargo, no integra dentro del órgano respectivo a los fiscales judiciales. Entonces no parece razonable, si el mismo organismo que nombra jueces, ministros y fiscales está incorporado por ministros y jueces y no está incorporado a la vez por fiscales judiciales. El artículo 160 se refiere a las causales de cesación en el cargo y la edad de jubilación de los jueces, refiriéndose a los ministros y jueces propiamente tal. Del proyecto queda claro que los fiscales judiciales no van a cumplir funciones jurisdiccionales, por tanto no serán jueces. Por tanto, ahí se echa de menos que el artículo 160 se refiera también a la regla de cesación de funciones de los fiscales. Por tanto, se sugiere allí señalar que los jueces y los fiscales judiciales cesarán las funciones en los casos que la norma antes menciona. Y para ir terminando, el órgano autónomo encargado de la formación formación y de los postulantes a los cargos del Poder Judicial, específicamente jueces y ministros,
no se refiere a los fiscales judiciales, lo que resulta ser paradojal porque esa función que hoy día cumple la Academia Judicial específicamente se encarga de la capacitación y los procesos de acceso a ministros, jueces y fiscales judiciales. Entonces no se entiende que el órgano autónomo excluya a los fiscales judiciales de un proceso de capacitación que es absolutamente trascendental. Y por lo mismo sería necesario incorporar dentro de lo que es el órgano administrativo de este órgano autónomo también a los fiscales judiciales, porque se inserta a los jueces y ministros, pero no a los fiscales judiciales. Eso es todo. Muchas gracias por la presentación, por su presencia en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Así que agradecidos, don Jaime, de haber tenido aquí su exposición como aporte al proceso.